vengo a hacer una reparación histórica. Con Borges tengo un problema. Mi nombre es Gerardo Van Juncker, bienvenido a este blog donde quiero hacer una reparación histórica. Miren lo que compré. Mis amigos de Jade Libros tenían a la venta este Aleph, esta edición del Aleph de Borges. Ustedes dirán que tiene de especial, es una edición barata, el papel no es de mejor calidad, el encuadernado tampoco. eh, Inclusive es vieja la edición y la tapa no tiene nada que la haga única ni inigualable. Hay dos componentes. Está el componente histórico, personal, donde hay un apego hacia esta edición en particular. Es una de las, yo tenía la misma edición, la compré en el año 2011 o 2000, sí, 2011, cuando sacó la colección esta Clarín de autores. Y esta edición en particular fue el primer libro que vendí de mi biblioteca personal para poder juntar los fondos y editar mi primer libro. Ahora, ¿por qué digo que es una reparación histórica? Yo cuando tenía 17 años repetí el quinto año del secundario y como refugio encontré la biblioteca de mi escuela. El primer libro que leí por iniciativa propia fue La voz de la sangre o Llamado de la sangre de Jack London. Cuando terminé ese libro le pedí una recomendación a la bibliotecaria. Adivinen cuál fue. Es que a un chico de 17 años que está adentrándose en el mundo de las letras, de los libros, darle a leer a Borges es una jugada muy arriesgada. Yo, como no tenía una formación lectora, leí el libro de principio a fin sintiéndome un estúpido. Literalmente un estúpido. Había fragmentos que no lo entendía. Y sin embargo lo leía entendiendo de que Borges era un genio porque no lo entiendo. Y debe estar diciendo algo re profundo y yo no le entiendo un soraca. Así que el motivo de este blog es hacer una reparación histórica, releer los cuentos que componen el Aleph e ir comentando uno por uno después de cada una de las lecturas. Han pasado 18 años. Entonces podríamos titular el blog de Mi problema con Borges, una relectura 18 años después. Bueno, vamos a comenzar con esto y para eso es necesario hacer un cambio porque ¿quién lee con lentes de sol, no es cierto? Más cuando sos corto de vista. Y ahora bajamos la cámara. Sí, yo estoy dando muchas vueltas, pero bueno, es parte de la experiencia de un blog, ¿o no? El inmortal. Oh. Terminé de leer El Inmortal de Borges y mientras iba leyendo hubo momentos bastante extraños. Tomé algunas notas mientras iba leyendo de las cosas que se me ocurrieron en la cabeza porque al hacer una relectura creo que es inevitable tener ciertas referencias personales. Soy una persona que en su mejor momento tenía una memoria prodigiosa de las situaciones y de los contextos. Es decir, que almacenaba un montón de información inútil, o en apariencia inútil. Em, Era capaz de recordar con exactitud escenas que habían sucedido en la vida real, pero era incapaz de retener información necesaria para un examen, por ejemplo. Siempre y cuando la información proviniera de los libros y no de una explicación. Cuando la información venía de una explicación, era más fácil que mi mente lo retuviera. Nunca le encontré una explicación a eso. Y este primer punto, el recuerdo que me llamó la atención,
Mientras estaba releyendo estas páginas del Inmortal de Borges, me encontré con un recuerdo trunco o una interpretación apócrifa del final del cuento. En mi mente o en mi recuerdo, el inmortal sí llegaba al río y bebía del río de la que le daba la muerte. Quizás ese recuerdo provenga de otro escrito, pero en mi memoria, era algo que pasaba con en este cuento de Borges, que recordé releyendo las páginas de nuevo, eh, que también, a su vez, es un ejercicio borgiano, porque en el desarrollo de la trama del Inmortal se dan estas circunstancias de que el recuerdo, o lo que cree recordar el narrador, porque, ahí quizás radica como la genialidad de Borges, entender que las narraciones de Borges se manejan con niveles de realidad. Hay una primer nivel de realidad que es la, eh, protagonista, creo, eh la princesa de Lucinch compra estos volúmenes de la Ilíada de Pope, y ahí encuentra el manuscrito que después pasa a desarrollar la historia. Pero es un primer nivel de realidad que utiliza Borges. Luego vuelve a meterse en otro nivel de realidad cuando empieza a leer el relato hallado dentro de ese libro, eh, ya en un segundo nivel, digamos, de de narración. Ahí es donde se desarrolla toda esta historia del inmortal, de contar y de mostrar lo que vivió a lo largo de esos siglos, de encontrarse con la figura de Homero, y toda la simbología que hay alrededor de Homero también. Se pueden ver las obsesiones de Borges, y me pareció curioso también esto de el protagonista del segundo nivel, que el narrador de la historia, que se entremezclan, sus en el desarrollo de la historia se entremezclan 2 narradores, que Borges juega con eso, de que puede ser un narrador, puede ser 2 personas narrando la historia, em, la inmiscusión de un recuerdo apócrifo, en teoría, porque a medida que continúe leyendo, quizás ese recuerdo sí proviene de algún cuento específico, pero no de este, del Inmortal particularmente. Me pareció algo acorde. Este recuerdo apócrifo es acorde a las cosas que genera Borges. Y es que ahí hay otro punto. Mientras los estaba leyendo, pude ser consciente de la influencia, de Borges dentro de mi narrativa, dentro de mi propia manera de pensar y de escribir la literatura. Una vez escuché que uno de los libros que ha leído, quizá también escuché de Borges, no sé, o de La Seca, quizás. eh, Y mientras los estaba leyendo, había un momento en el cuento donde el protagonista ya había bebido del río de los inmortales, sin saberlo, y va a la ciudad de los inmortales, sin saberlo, y se adentra en unas cuevas que se multiplican, donde Borges juega con la simbología de lo infinito y de los laberintos. En uno de los cuentos tempranos que escribí, mientras fui a acompañar una noche a mi papá que lo operaban. En esa noche escribí este cuento donde, el protagonista, tenía una obsesión y esa obsesión era el 7 y el número perfecto, o el 9 y el número perfecto, y el equilibrio, y que se iba multiplicando, y multiplicando, y multiplicando, y pasando por habitaciones donde se iba encontrando con distintos personajes. Esta influencia borgiana no solamente, dentro de mi narrativa, arraigada en mis primeras lecturas de lo que yo era consciente. Considero que un escritor, debe ser consciente de su proceso de escritura, reflexionar sobre su proceso de escritura y ver qué es el instrumento que utiliza para escribir y entenderlo.
Entender lo bueno de ese proceso y lo malo, de las ventajas y las desventajas, de si se vuelve productivo o improductivo un proceso. Y ese lector joven que fui de 17 años, que leyó por primera vez a Borges y no entendió nada, quizás fue un lector esponja, por decir de alguna manera, y absorbió todo esto sin entenderlo. Y esta idea de absorber sin entender me lleva a otro fragmento. Hay una historia, eh, creo que es en La mujer en la muralla de Alberto Leiseca, donde eh, se da una suerte de conversación donde le dice: "El deber del alumno es absorber la información o escuchar la enseñanza del maestro, y cuando esté lo suficientemente preparado, será capaz de aceptar esa enseñanza o rechazarla". Em, Quizás ese ingenuo lector que fue a los 17 años eh, absorbió todo esto sin entender nada, a- siendo absolutamente un imbécil y guardándolo en su interior para el momento que llegara. Y por último, de lo que quiero, de las cosas que surgieron es darme cuenta de las obsesiones de Borges. El laberinto, lo infinito, la inmortalidad, eh, inventarse nombres, todo eso que se ha hablado hasta el hartazgo. Y reflexioné sobre cómo esas obsesiones a veces que se repiten y se repiten y se repiten, son las obsesiones que se van a desarrollar por el resto de la trama, el resto de la carrera o del resto de la escritura de cada autor. Creo que había una entrevista de Borges donde hablaba de esto, de la idea del de que en su primer libro estaba todo ahí, entre líneas, pero estaba todo lo que iba a desarrollar como en su proyecto literario el resto de su vida. Eh, eh, Definitivamente el Aleph no es el primer libro, o sea, es uno de los muchos, pero quizás al releer l los primeros libros de Borges, quizás tenga razón. Ahora, trazando una paralela respecto a mi primer libro, Feria de Sensaciones, es un libro que tiene 23 cuentos o microficciones, y al reflexionar sobre eso, sí, yo creo que Borges tenía razón, o por lo menos tuvo razón conmigo. Eh, en ese libro está todo lo que yo vine a desarrollar durante los últimos 10 12 años después de la publicación de ese libro. Estas son algunas de las reflexiones que pude tener al momento de escribir, al momento de leer, de releer El Inmortal de Borges. Em, yo creo que hasta acá vamos a llegar. Voy a eh, terminar el video acá. Em, en el próximo blog o episodio, no sé cómo lo voy a subir, va a ser un video, un podcast o qué cacho. Vamos a Me van a acompañar en la relectura del Muerto. Eh, la verdad no recuerdo nada sobre ese cuento. Ni siquiera recordaba el nombre. El Inmortal sí, por lo menos me sonaba más, pero el Muerto mm, no lo recuerdo. Si llegaron hasta acá, les agradezco mucho. Mi nombre es Gerardo Van Junger y solamente me queda decirles: Avan Gracia.